Hola a todos. Bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Héctor y en este video hablaremos sobre los diferentes tipos de inversiones que están disponibles para ti, las cuales podrías utilizar para obtener ganancias extras y así encontrar más rápido tu libertad financiera. Sin más preámbulo, comencemos. Invertir es una forma importante de ahorrar para el futuro y aumentar tus ingresos, ya sea para hacer crecer el patrimonio, protegerte contra la inflación, prepararte para la jubilación, etc. Para ello existen varios tipos de inversiones, cada uno con sus propios riesgos y recompensas. Las inversiones a corto plazo, como las acciones, son ideales para aquellos que buscan ganancias rápidas y están dispuestos a asumir un mayor riesgo. Por otro lado, las inversiones a largo plazo, como los bonos y los bienes raíces, ofrecen una menor rentabilidad, pero también un menor riesgo. Detallemos una a una. Las inversiones a corto plazo son aquellas que se realizan con la intención de obtener ganancias en un periodo de tiempo relativamente corto, generalmente menos de un año. Algunos ejemplos de inversiones a corto plazo. Acciones. Una inversión en acciones implica comprar acciones de una empresa con la esperanza de que el precio de las acciones aumente en el futuro cercano. Por ejemplo, digamos que un inversor decide comprar acciones de la empresa X por 100 pesos por acción. Si el precio de las acciones de la empresa X aumenta a 120 pesos en un plazo de 6 meses, el inversor habría ganado un 20% de ganancias en su inversión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el precio de las acciones también puede disminuir. Por eso debes investigar bien sobre la empresa y el sector antes de invertir en acciones. Bonos a corto plazo. Los bonos son una forma de préstamo que se realiza a una empresa o gobierno. Los bonos a corto plazo son aquellos con un plazo de vencimiento de menos de un año. Por ejemplo, digamos que un inversor decide comprar bonos del gobierno con un plazo de vencimiento de 6 meses y una tasa de interés del 2%. Esto significa que el gobierno le pagará al inversor el 2% de su inversión cada año durante los 6 meses que dura el plazo del bono. Si el inversor ha invertido 10,000 pesos en estos bonos, recibiría 100 pesos en intereses, 2% de 10,000 pesos, durante los 6 meses que dura el plazo del bono. Sin embargo, el rendimiento puede variar dependiendo de la tasa de interés del mercado y la calificación crediticia del emisor del bono. Es importante investigar sobre la empresa o gobierno emisor del bono antes de invertir en él. Certificados de depósito. CD. Un CD es un depósito a plazo fijo que se realiza en un banco con un plazo de vencimiento específico. Los CD a corto plazo suelen tener plazos de vencimiento de 1 a 3 años. Por ejemplo, digamos que un inversor decide depositar 10,000 pesos en un certificado de depósito, CD, con un plazo de vencimiento de 1 año y una tasa de interés del 2%. Esto significa que el banco le pagará al inversor el 2% de su inversión cada año durante los 12 meses que dura el plazo del CD. Al final del plazo del CD, el inversor recibirá 10,200 pesos, 10,000 pesos originales más 200 pesos de intereses. El inversor no puede retirar el dinero depositado antes del plazo final del CD, si lo hace, se le cobrará una penalidad. Es importante investigar sobre el banco y las tasas de interés antes de depositar en un CD. Fondos cotizados en bolsa, ETF. Un ETF es un fondo de inversión que cotiza en bolsa y se comporta como una acción. Los ETF a corto plazo suelen invertir en bonos a corto plazo o en acciones con un perfil de riesgo bajo. Por ejemplo, digamos que un inversor decide comprar unidades de un ETF que replica el rendimiento del índice S&P 500. El ETF compra las acciones que componen el índice y se mantiene en línea con la ponderación del índice. El inversor podría comprar las unidades del ETF a través de una plataforma de inversión en línea o a través de un corredor de bolsa.
El rendimiento del ETF estaría sujeto al rendimiento del índice S&P 500. Es importante investigar y elegir el ETF que mejor se adapte a tus metas financieras y tu perfil de riesgo. Es importante tener en cuenta que, en general, las inversiones a corto plazo suelen tener un mayor riesgo que las inversiones a largo plazo, pero también pueden ofrecer mayores ganancias. Por otro lado, están las inversiones pasivas, que son aquellas en las que el inversor selecciona un fondo o un índice con el objetivo de replicar el rendimiento de ese fondo o índice. Algunos ejemplos de inversiones pasivas serían: fondos de índice. Un fondo de índice es un fondo de inversión que busca replicar el rendimiento de un índice bursátil específico, como el S&P 500. El fondo compra las acciones que componen el índice y se mantiene en línea con la ponderación del índice. Por ejemplo, digamos que un inversor decide comprar unidades de un fondo de índice que replica el rendimiento del índice S&P 500. El fondo compra las acciones que componen el índice y se mantiene en línea con la ponderación del índice. El inversor podría comprar unidades del fondo a través de una plataforma de inversión en línea o a través de un corredor de bolsa. El rendimiento del fondo de índice estaría sujeto al rendimiento del índice S&P 500. Es importante investigar y elegir el fondo de índice que mejor se adapte a tus metas financieras y tu perfil de riesgo. ETF. Un ETF, Exchange Traded Fund, es un fondo cotizado en bolsa que busca replicar el rendimiento de un índice o un grupo de activos. Por ejemplo, digamos que un inversor decide comprar unidades de un ETF que replica el rendimiento de un índice de materias primas. El ETF invierte en una variedad de materias primas, como oro, plata, petróleo, etc. El inversor podría comprar las unidades del ETF a través de una plataforma de inversión en línea o a través de un corredor de bolsa. El rendimiento del ETF estaría sujeto al rendimiento del índice de materias primas. Es importante tener en cuenta que los ETFs ofrecen una mayor diversificación y menor costo que las inversiones activas, pero su rendimiento estará sujeto al rendimiento del índice o fondo en cuestión. Es importante investigar y elegir el ETF que mejor se adapte a tus metas. Fondos indexados son fondos que buscan replicar el rendimiento de un índice o un grupo de activos, pero a diferencia de los ETF, no se cotizan en bolsa. Por ejemplo, digamos que un inversor decide comprar unidades de un fondo indexado que replica el rendimiento del índice S&P 500. El fondo compra las acciones que componen el índice y se mantiene en línea con la ponderación del índice. El inversor podría comprar unidades del fondo a través de una plataforma de inversión en línea o a través de un corredor de bolsa. El rendimiento del fondo indexado estaría sujeto al rendimiento del índice S&P 500. Es importante investigar y elegir el fondo indexado que mejor se adapte a tus metas financieras y tu perfil de riesgo. Estas inversiones pasivas requieren menos tiempo y esfuerzo, ya que no requieren una gran cantidad de investigación, pero su rendimiento estará sujeto al rendimiento del índice o fondo en cuestión. Sin embargo, ofrecen una mayor diversificación y menor costo que las inversiones activas. Por último, las inversiones activas. Las inversiones activas son aquellas en las que el inversor selecciona individualmente las acciones, bonos o cualquier otro activo en el que se desea invertir. Algunos ejemplos de inversiones activas incluyen: acciones individuales. Una inversión en acciones individuales implica comprar acciones de una empresa específica con la esperanza de que el precio de las acciones aumente en el futuro. El inversor realiza su propia investigación y selección de las acciones en las que desea invertir. Por ejemplo, digamos que un inversor decide comprar acciones de la empresa y por 100 pesos por acción. Si el precio de las acciones de la empresa ya aumenta a 120 pesos en un plazo de 6 meses, el inversor habría ganado un 20% de ganancias en su inversión. Sin embargo,
es importante tener en cuenta que el precio de las acciones también puede disminuir. Por ejemplo, si el precio de las acciones de la empresa cae a 80 pesos en un plazo de 6 meses, el inversor habría perdido un 20% de su inversión. Además, es importante tener una estrategia y metas claras antes de invertir en acciones individuales. Es un tipo de inversión de alto riesgo, pero con posibilidades de altas ganancias. Bonos individuales. Una inversión en bonos individuales implica comprar bonos de una empresa o gobierno específico con el objetivo de obtener un rendimiento fijo a través de los intereses pagados por los bonos. El inversor realiza su propia investigación y selección de los bonos en los que desea invertir. Por ejemplo, digamos que un inversor decide comprar bonos emitidos por la empresa Z con un plazo de vencimiento de 5 años y una tasa de interés del 4%. Esto significa que la empresa Z pagará al inversor el 4% de su inversión cada año durante los 5 años que dura el plazo del bono. Si el inversor ha invertido 10,000 pesos en estos bonos, recibiría 400 pesos en intereses, 4% de 10,000 pesos, cada año durante los 5 años que dura el plazo del bono. Es importante investigar sobre la empresa emisora del bono antes de invertir en él. Es importante tener en cuenta que en caso de impago del emisor el inversor puede perder su inversión. Fondos de gestión activa. Un fondo de gestión activa es un fondo de inversión en el que un equipo de gestores selecciona individualmente las acciones o bonos en los que el fondo invierte. El rendimiento del fondo se compara con un índice de referencia. Por ejemplo, digamos que un inversor decide comprar unidades de un fondo de gestión activa que busca superar el rendimiento del índice S&P 500. El fondo es administrado por un equipo de analistas y gestores de inversiones que buscan identificar acciones con un potencial de crecimiento superior al promedio del mercado. El inversor podría comprar unidades del fondo a través de una plataforma de inversión en línea o a través de un corredor de bolsa. El rendimiento del fondo de gestión activa dependerá de la habilidad del equipo de gestión para seleccionar acciones con un potencial de crecimiento superior al promedio del mercado. Es importante tener en cuenta que los fondos de gestión activa pueden tener mayores costos que los fondos. En general, las inversiones activas requieren un mayor esfuerzo y conocimiento, ya que el inversor debe realizar su propia investigación y selección de los activos en los que desea invertir. Sin embargo, también pueden ofrecer mayores ganancias que las inversiones pasivas. En resumen, hay varios tipos de inversiones disponibles, cada una con sus propios riesgos y recompensas. Es importante investigar y elegir el tipo de inversión que mejor se adapte a tus metas financieras y tu perfil de riesgo. Muchas gracias por ver mi video en YouTube. Me alegra saber que encontraste valor en mi contenido y apreciaría mucho si dejaras un comentario, un me gusta y te suscribieras a mi canal para más contenido educativo y de calidad sobre finanzas. Estoy siempre dispuesto a responder cualquier pregunta o inquietud que puedas tener, así que no dudes en dejar un comentario.